lindo el recibimiento. Muchas gracias, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué. Aquí estamos, como siempre, en este caso con dos preguntas. No una, sino dos. Una tiene que ver con la naturaleza. ¿Por qué la naturaleza reproduce formas geométricas? ¿Saben ustedes? No. ¿Me pueden decir algo al respecto? No, pero las veo, no sé, veo manzana es, no sé, una esfera, por ejemplo. ¿Y por qué sabia? La No, naturaleza es sabia. Ponele. Sí, está bien, pero me contestó. Es muy importante que Está me bien, conteste. respondió. Pero una manzana es, Pero sí, claro, es casi, hay no es un infinidad círculo redondo, pero de es una ejemplos. Si esfera. no es un círculo redondo, ¿cómo va a ser un círculo cuadrado? Y bueno, tenés razón. chicos, no empecemos, Me no hace empecemos. bullying. La otra pregunta tiene que ver con ¿por qué solo vemos murciélagos de noche? ¿Eh? Me da un Yo poco sé que a miedo. vos te dan miedo los murciélagos. A mí Sí. no, porque amo Batman, pero en el caso tuyo sé que Sí, sí, sí. tenés temores. El conde Drácula, pienso en eso, no sé si tienen que ver o No. son parientes. Ah, vos Nada que asociás los ¿No son murciélagos con los parientes? vampiros. Sí, por los dientitos. Los dientitos, claro. Qué lástima. Claro. ¿Vos estás bien? Yo estoy bien. Yo tengo miedo siempre que el murciélago vaya a mi cabeza. No sé por qué. Los miedos esos que uno tiene. Que anide ahí, ¿no? Porque Claro, puede que se me meter- atrape y me digo, ¿cómo me lo Claro. saco? Miedos. Tenés mucha cabellera vos, por Sí, eso. Ahí capaz puede que- enredarse más que un murciélago. Claro, cualquier cosa me querés Total. decir. Cristian, ¿bien? Bien, ¿Tus yo cosas? contento porque alegría. vamos a hablar de formas geométricas. Yo estoy lleno de formas geométricas. Mi cuerpo es redondo, de mente soy cuadrado. Y bueno, de música me gusta mucho. Rombay me encanta, pues, ¿no? Entonces, hay una cosa de Mirá. formas geométricas que hoy vamos a tratar No sé en la por qué naturaleza. tuve un déjà vu. Pero, ¿En serio? Sí. Qué sí, raro, sí. qué raro. Sentí que ya lo habías dicho. Bueno, vamos a ver quién nos visita. Primero de los temas tiene que ver con la naturaleza y esta reproducción de formas geométricas. ¿Quién viene, Caro? Doctora Marilina Carena. Es doctora en matemática, investigadora adjunta del CONICET de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y profesora adjunta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Bienvenida, Muchas Marilina. gracias. ¿Cómo le va? ¿Está un Bien. poquito nerviosa o no? Bastante. Tranquila, No. tranquila, que acá no pasa nada. Vamos a tratar de Bueno. aprender con vos. Te podemos tutear. Por supuesto. Perfecto, muy jovencita, Marilina, una especialista en esto que vamos a preguntar y tiene que ver con la naturaleza. ¿Por qué reproduce formas geométricas? Bueno, en realidad, como bien dijeron recién, la naturaleza es sabia y las formas de los objetos no son casuales. Todas las formas vienen a satisfacer alguna necesidad del objeto o bien a optimizar la función del objeto. Estas formas la justificación puede venir de distintas áreas, puede venir de algún motivo de la física, de la química. Yo hoy me voy a centrar en la justificación matemática, en la geometría de los objetos y en particular es importante destacar que hay dos grandes geometrías que se pueden observar en los objetos de la naturaleza que son completamente opuestas, que es la geometría de Euclides y la geometría fractal. La geometría de Euclides es la que nos enseñaron en la escuela y es la que más conocemos, que es la que se compone de líneas rectas o líneas curvas pero suaves, de prismas, de esferas, de pirámides, de todos cuerpos regulares, los que aprendimos en la escuela. Euclides. Exactamente. Bien, así voy aprendiendo. Esa es la geometría euclídea. ¿Y la que fractal? Y la fractal justamente es la que para mí es la más asociada a la naturaleza, Sí. porque si uno está, por ejemplo, bueno, acá no, pero si uno mira, por ejemplo, uno se va al sur y está en una cabaña en el medio de un bosque y mira alrededor, puede distinguir rápidamente que hay una gran diferencia de geometría entre los objetos que creó el hombre y los objetos de la naturaleza. Los del hombre se caracterizan por una gran regularidad, justamente porque utiliza la geometría de Euclides. Ujú. En cambio, los objetos de la naturaleza tienen muchísima irregularidad. Si bien uno, cuando dibuja una montaña, cuando aprende, hace un triángulo, si uno la observa, no es una pirámide, no es una cosa recta al borde, no es un cono, ¿sí? La irregularidad que tiene justamente el borde tiene que ver con la geometría fractal, que fue introducida por Mandelbrot más o menos por los años 70. Para describir, el ejemplo que utilizó fue cuánto mide una costa, la costa de Gran Bretaña. Si uno piensa en una costa, no en una playa que es el contorno suave, sino en una costa rocosa, el contorno es muy irregular. Y entonces lo que él planteaba es que, ahí pueden ver una imagen, Sí. lo que él planteaba es que la longitud va a depender de la unidad, la vara que yo use para medirlo. Si yo lo mido con una vara de 1 metro, voy a tener una longitud. Pero si yo uso una vara de una longitud la mitad, voy a poder ir recorriendo mejor los detalles y la longitud va a ser más. Y si uso una vara más pequeña,
voy a tener más detalles, con lo cual la longitud va a ir creciendo a medida que yo reduzca mi escala. Por lo tanto, él lo que planteó que la longitud no era una buena medida para medir objetos que son irregulares. Exactamente, porque va a depender de la vara que use. Entonces él ahí sentó las bases de lo que es la geometría fractal y la dimensión fractal, que de alguna manera me va a dar una medida de cuán irregular son los objetos irregulares. Para diferenciar, vos decías, la geometría de Euclides tiene más que ver con lo que hace o fabrica el hombre en cuanto a sus líneas mucho más regulares, Sí. y la fractal es más de la naturaleza y Sí. tiene que ver con una forma mucho más irregular. Exactamente, aunque en la naturaleza también se encuentran, como mencionaron, muchos cuerpos que se pueden identificar con la geometría de Euclides, pero es importante señalar que no alcanza esa geometría para describir todos los objetos de la naturaleza. La geometría fractal, no solo para describirla, la necesitamos, sino para obtener algunas aplicaciones muy importantes también, que después podemos hablar si quieren. ¿Y cómo las podemos ver, la geometría fractal? Digamos, ¿en qué cosas de la naturaleza la vemos claramente? Bueno, para entender eso vamos a ver un poco qué es un fractal, ¿no? Un fractal en sí es un objeto puramente matemático. No es que en la naturaleza existen fractales, porque una de las características que tiene es que vos puedas tener detalle a toda escala de observación. Vos les podés hacer zoom y cada vez que haces zoom encontrás detalle. Un ejemplo son los objetos autosimilares, que es que cuando vos le haces zoom, lo que volvés a encontrar es el mismo patrón que regía el todo. Volvés a encontrar una réplica del conjunto en sí, del objeto en sí misma. O Como sea, que lo ves en chiquitito lo ves igual. en chiquitito. Y en la naturaleza, obviamente, no podemos hacer esto hasta el infinito, pero hay cuerpos que tienen características fractales, como por ejemplo este que estamos viendo ahora, que se llama romanesco, es un brócoli, que si vos lo mirás de lejos, ves que está compuesto por ramitas. Pero si vos le haces un zoom a esa ramita, volvés a ver al mismo romanesco, pero reducido. Y creo que hasta dos veces más puedes hacer el zoom, ir viendo que cada ramita Repite su forma Exacto. a medida que uno va profundizando en la mirada y va Exactamente. amplificando, sigue reproduciendo la misma forma. Mini brócolis. mini brócolis que componen. O sea, está compuesto de una cantidad finita de copia de sí mismo, pero en escala reducida. Lo mismo pasa con el helecho. Si uno mira una rama de helecho, la mira de lejos y ve una línea con triangulitos. Pero si yo le hago un zoom al triangulito, vuelvo a ver una línea con otras triangulitos, digamos. Esto, por eso digo que son objetos que tienen estructura fractal, porque no es que lo puedo hacer hasta el infinito. Los fractales son objetos puramente matemáticos, ¿sí? Pero en la naturaleza encontramos cosas que tienen estructura fractal. A ver si entendí bien. Un árbol, por ejemplo, tendría una estructura fractal. Digamos, Exactamente. tiene ramas y a su vez ramitas. Exactamente, justamente lo que vos estás diciendo, las ramificaciones, es una de las formas más eficientes que tiene la naturaleza, y es una estructura fractal, porque no hay una definición exacta de fractal. Es si cumple determinadas condiciones, alguna de las condiciones que hay en una lista. Y una es esa, es una instrucción que se repite indefinidamente. En el caso de la naturaleza, varias veces. Ahora, Marina, ¿qué otras formas geométricas encontramos en la naturaleza para ir planteando? Hablamos de las esferas, Sí, podemos hablar de los conos, del espiral. sí. ¿Qué más? Bueno, podemos hablar del hexágono. Sí, como los panales de la... Bueno, en las panales de la las nieve, aves. que hemos tocado ya, por eso lo digo con esa corrección. Sí, señor. ¿Y cuál es la más común encontrar? No, la más común, no hay una más común. La geometría fractal es la que encierra la mayoría de las cosas de la naturaleza. Pero esta que dijeron de los hexágonos, para mí es una de las cosas más sorprendentes, que la naturaleza sea tan sabia, porque las abejas, o sea, ¿cuál es la función? ¿Para qué hacen esos hexágonos? ¿Por qué no hacen otra forma las abejas? Las abejas, cuando tienen que distribuir, o sea, ellas lo que quieren es dividir el lugar que tienen para poder almacenar la mayor cantidad de miel posible, pero gastando la menor cantidad de materia prima, que es la cera. Entonces, el primer problema, ¿cómo hago yo para maximizar el espacio minimizando el perímetro? O sea, si yo te doy un hilito de una longitud, y te digo que me hagas una figura geométrica, que, sin salirte de esa longitud que tenés, que encierre la mayor área posible. Puedes hacer un triángulo, puedes hacer un cuadrado,
Pero se puede demostrar matemáticamente que la mayor área se va a lograr si haces un círculo. ¿Qué pasa? Si vos haces un círculo y querés dividir, como si fuese que vos tuvieses cerámicas circulares para embaldosar un piso, eso te deja huecos. Claro. Salvo Desperdiciás un montón de espacio. Desperdiciás un montón de espacio. Entonces, otro resultado matemático comprueba que si vos querés embaldosar un piso de esta manera, con polígonos que sean regulares, o sea que tengan todos los lados iguales, solo con 3 se puede. Con el triángulo, con el cuadrado o con el hexágono. Sin dejar espacio y sin superponer. Pero el hexágono es el que mayor cantidad de lo que quieras poner, en este caso la miel, ¿no? Exactamente, como va a poder dice, recibir mayor cantidad de miel, digamos. es el que maximiza el espacio, minimizando la cantidad de... Claro. Y las abejas, no sé cómo, pero saben que esa es la forma óptima de... Viste que nuestro escenógrafo se inspiró un poco también en eso. Hay sí, hexágonos estaba por todos viendo lados. que hay... Sí. quiso espacio. Dijo, claro. Ahorrando el material, muy bien. O sea Claro. que la naturaleza reproduce estas formas geométricas para economizar espacio y mejorar Para economizar materia prima, materia prima, claro. ganando espacio. Ujú. ¿Cómo saben las abejas eso? No sé. Pero es genial eso porque logran almacenar la mayor cantidad de miel posible usando la... Es difícil mejorar la naturaleza, por eso se dice que la naturaleza es sabia, ¿no? Porque Sí. te da todas las respuestas y de esta manera podemos aprender de ella. Ahora, tratando de trasladar esto a la vida de los seres humanos, aparece la arquitectura, que también está muy relacionada con estas cuestiones. Y por eso tenemos este informe que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Como hay arquitectos o hay gente que a lo largo de la historia se ha inspirado en la naturaleza y en estas formas para construir. Uno de los ejemplos es Gaudí, por ejemplo. Vamos a compartirlo. La naturaleza reproduce formas geométricas, pero hay obras del ser humano que a su vez imitan a la naturaleza. Esto sucede, por ejemplo, en la arquitectura. Uno de los casos más claros de uso de las formas de la naturaleza en diseños arquitectónicos es el del catalán Antoni Gaudí. Una de sus obras máximas, la Catedral de la Sagrada Familia de Barcelona, está concebida como un bosque de piedra. Las columnas, por ejemplo, imitan los troncos de los árboles. El arquitecto también utilizó recursos como el arco catenario, las superficies regladas y los fractales, todos inspirados en la naturaleza. Este tipo de inspiración también puede rastrearse en la obra del arquitecto y diseñador estadounidense Richard Buckminster Fuller. En el campo de la arquitectura, Fuller es muy reconocido por su cúpula geodésica. En 1949, erigió la primera del mundo, que podía sostener su propio peso sin límite. Era una cúpula de más de 4 metros de diámetro, hecha con tubos de aluminio y una cubierta de vinilo. Pocos años después, había miles de estas cúpulas en todo el mundo. Ahí estaba. Bueno, obviamente cuando hablamos de la naturaleza también aplica esto para nosotros, para los seres humanos, para el hombre, que también tiene estas cuestiones. Tenemos imágenes absolutamente de lo que tiene que ver con las venas, con esas ramificaciones que tienen las arterias. Ahí también lo encontramos. Sí, ahí como hablábamos hoy de las Están los ramificaciones, exactamente en los pulmones, en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio. El algoritmo que utiliza el cuerpo es sencillo y eficaz. Es sencillo porque la instrucción es simple, le dice crecé y dividite, crecé y bifurcate. ¿Y por qué es eficaz? Porque lo que logra es una gran longitud, por eso se llaman, tienen que ver con la geometría fractal. Si uno une todos los, por ejemplo en el sistema circulatorio, la instrucción está crecé y dividite, la repite más o menos unas 30 veces, en 30 niveles. Y si uno pudiera unir todos los capilares, la longitud supera los 100.000 kilómetros, o sea, 2 veces y media la vuelta a la circunferencia terrestre. O sea, logra una longitud casi infinita, ocupando un área muy pequeña, porque no solo entra dentro del cuerpo, sino que están todos los demás órganos, le da lugar a todo lo demás. Por eso se ve mucho las ramificaciones tanto en el cuerpo humano como en las plantas, en las hojas también uno puede ver las nervaduras, cómo se van ramificando para transportar dentro de la hoja lo que necesita sin ocupar mucho espacio. Con ese criterio pienso en el espiral, o sea, como También, en un caracol, claro. ¿no? Que, digamos, si está extendido, por ahí es mucho más largo y, sin embargo, quizá un caracol ocupa esto del lugar, ¿no? Bueno, el espiral es una de las formas que utiliza la naturaleza
para optimizar el espacio también. O sea, si vos tenés objetos iguales, está demostrado que si vos tenés un espacio y lo querés colocar la mayor cantidad posible de objetos iguales, lo que tenés que hacer es colocarlos en espiral siguiendo el ángulo áureo que ustedes trataron alguna vez acá. Sí, ¿no? Siguiendo ese ángulo. Me gusta que haya seguido el programa. Muy ¿Viste? bien. Me sorprende. Hablamos del número de Fibonacci también. Bueno, y lo vemos en la naturaleza. justamente lo que hace la flor del girasol que ustedes hablaron, al seguir este ángulo áureo, lo que hace es lograr poner la mayor cantidad de semillas posibles en el lugar que tiene. Y relacionado a lo que dijiste de Fibonacci, otro artículo prueba que si uno tira elementos siguiendo ese ángulo áureo, el ojo humano puede distinguir espirales que van en los dos sentidos, horario y antihorario, y que si cuenta las cantidades de espirales que van en una dirección y en el otro, en general encuentra dos números seguidos de la sucesión de Fibonacci. Wow. Mirá vos. Y vamos encadenando un tema con otro. Sí. Bueno, me gustaría también hablábamos de la arquitectura, pero hay una ciudad que fue diseñada geométricamente. Digamos, La Plata, la ciudad de La Plata, tiene esta característica. Y allí estuvo Connie, que nos va a contar todo. Sí, fui hasta la ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales. Fui hasta allá, me perdí, porque agarré mal una diagonal. Me encontré con Julio Santana, arquitecto, y nos estuvo contando un poco más sobre la geometría y la historia de esta ciudad. Vine hasta la ciudad de La Plata, una ciudad hermosa, con historia y muchas diagonales. Estoy segura que además de este diseño particular, debe tener muchas curiosidades. Voy a descubrirlas. ¿Quién diseñó esta ciudad? Bueno, el diseño es muy importante porque al ser una ciudad creada, se creó con lo que eran en ese momento la vanguardia, que en ese momento era lo que se llamó el higienismo francés. Entonces, es una ciudad ortogonal, es decir, las calles se cruzan en ángulo recto, están inclinadas a mitad de rumbo, o sea, miran o al noreste o al sudoeste, y las diagonales, que son el otro elemento característico, tienen el rumbo pleno, es decir, empieza en el norte y termina en el sur, empieza en el este y termina en el oeste. Nosotros en este momento, por ejemplo, estamos en el centro geográfico de la ciudad, donde se cruza la diagonal 74, que va del norte al sur, la diagonal 73, que va del este al oeste, y el eje fundacional, donde están los principales edificios públicos, que son la avenida 51 y 53. Es el lugar, sin duda, principal de la ciudad. Y contame los beneficios. ¿Para qué hicieron la ciudad diseñada así? Bueno, justamente el higienismo francés y todo el siglo XIX es un siglo de racionalidad, donde a la cosa desorganizada, podríamos decir, de la naturaleza, el siglo XIX le impone un orden racional. Bueno, Julio, ¿me acompañás a dar una vueltita? Va a ser un gusto. Además, te voy a llevar, como todo tiene clave numérica, por la calle 13, que como sabrás, es un número bastante significativo. Ay, bueno, si voy con vos, me siento protegida. Recién estábamos en la plaza y desembocan todas diagonales. ¿Cómo es la geometría de la ciudad? Bueno, recién estamos en Plaza Moreno, que es el centro de la ciudad. Ahí llegan las dos diagonales principales y llega esta avenida en la cual estamos nosotros, que forma parte del eje fundacional. Estamos en la avenida 53, que digamos, nos dirige directamente a lo que también era una decisión fundacional, que era el puerto de la ciudad de La Plata. Es decir, el río se entraba en la tierra a través de un dique, a través de un canal, que llegaba prácticamente a las puertas de la ciudad. ¿Y el diseño fue inspirado en otra ciudad? Sí, el diseño tuvo un origen eminentemente francés. Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX se produce una gran transformación de París a través de Haussmann, que es quien introduce los bulevares y las avenidas que hoy disfrutamos cuando vamos a París sobre la traza original, que era una traza medieval mucho más compleja, mucho más con curvitas y con líneas y con cosas más delicadas, digamos. Julio, me encantó recorrer La Plata con vos, fue un placer.
Y porque todo tiene un porqué, ahora entiendo por qué a La Plata le dicen la ciudad de las diagonales. No era un gran misterio, ¿no? Pero bueno, está bien, qué bueno que te sirva el viaje. Nosotros que no somos de ahí, no somos de La Plata, la verdad que cuando vamos nos cuesta un poco más. Te perdés. Sí. Está diseñada de una manera increíble, la verdad. Uno tiene que reconocer un trabajo fantástico, pero hay que acostumbrarse a estar ahí, a moverse por esas diagonales. ¿No fue nunca, Marilina, en La Plata? Una vez fui, pero... Una sola vez. Muy poco tiempo. Tiene que ir a especializarse si le gusta la matemática. Ahí se hace un picnic. Bueno, recién hablábamos con Marilina justamente a propósito de las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y la geometría. Y hablábamos de las esferas, hablábamos de la espiral. ¿Qué más? El cono, los hexágonos. Son varias formas que se repiten en la naturaleza y que también nosotros después aprovechamos también en la arquitectura, por ejemplo, como veíamos en Gaudí o incluso con la ciudad de La Plata. Obviamente que cada una de estas cuestiones, de estas formas geométricas, cumple una función y sirve para algo. Hablábamos recién del hexágono, por ejemplo, y así en cada cosa, o en la esfera también, ¿verdad? Sí, la esfera, la propiedad que tiene... También, como similar a lo que dijimos con el círculo, pasa lo mismo. Si uno quiere tener un volumen máximo, minimizando la cáscara, digamos, la forma adecuada para hacerlo es una esfera. ¿Sí? Entonces, por ahí cuando la naturaleza quiere minimizar la materia prima que usa para recubrirlo, pero maximizando el volumen que encierra, por ejemplo, en una fruta, la forma elegida es la esfera por eso. No, y también, además, el hecho de protegerse de predadores para algunos animales, esto de hacerse una esfera. Claro, lo protege en dos sentidos. Uno, porque, bueno, al ser circular es más difícil de agarrarlo, y también al minimizar, lo protege también del frío, por ejemplo, al minimizar la superficie exterior, digamos. Claro, nosotros hacemos así cuando tenemos exactamente. Claro. Claro. O el bicho bolita, que también... El bicho, también. yo pensaba en el bicho bolita. ¿No? Mirá vos, yo estaba pensando en el bicho bolita. Bueno, tenemos una sección también que tiene que ver con cómo se hacen ciertas cosas. Y en este caso, algo que tiene que ver con la geometría, que son los mandala. ¿Le interesa? Sí, como ¿Qué así no? me decía que no? Y le decía, bueno, vamos con otra cosa. Pero claro que le interesa, vamos a ver. Para mí un mandala tiene que ver con el proceso justamente de creación. Yo cuando creo una obra a mí me pasa exactamente lo mismo. Tiene que ver con lo que uno vive, con lo que uno siente en ese momento. Tiene que ver con lo intangible, con lo que no se ve, con las emociones. Mi nombre es Florencia De Lucchi, soy artista plástica y estoy muy contenta de recibirlos en mi taller. Lo puedes hacer pintado, dibujado. Yo en este caso utilicé la técnica del trencadís catalán. Trencadís catalán en catalán quiere decir roto, justamente porque son como pequeñas piezas que van formando un todo. Para hacerlo utilicé distintas herramientas: cerámica, azulejos, venecitas, una base de madera, una herramienta que es para venecitas, una herramienta de corte que es para cerámicos y una herramienta que es para cerámicos pero para cortes rectos. Son repeticiones de formas geométricas. Se parte de un círculo y a través de ese círculo distintas figuras geométricas van como ampliándose hasta formar el mandala. Primero se dibuja. Una vez que lo tenés dibujado sobre la madera o sobre la malla, sobre el soporte que vos quieras, vas armando como si fuese un rompecabezas. Vas eligiendo los colores, vas eligiendo las formas, vas cortando pedacito por pedacito y pegando hasta que se forma el todo. Todos los mandalas son distintos porque cada mandala es la vivencia de cada uno. Tiene que ver con el inconsciente, por eso los budistas lo utilizaban para meditar. Ahí estamos. ¿Le gustan los mandala? Sí, cómo no. ¿Sí? Y me gusta hacer mosaicismo también, así que está todo relacionado. Claro, y aparte las formas geométricas, obviamente, en todo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, con la geometría fractal que hablábamos al principio?
Bueno, no solamente es para clasificar los objetos y decir pertenece a esta geometría u otra, sino que, por ejemplo, cuando uno trata con el fractal como objeto matemático, se pueden determinar varias dimensiones. Hay varias dimensiones definidas, que no voy a entrar en la parte matemática, pero hay una de ellas que es como computacionalmente fácil relativamente de calcular. Se llama, la traducción es dimensión por conteo de cajas, que lo que hace es medir cuán irregular es el fractal. Entonces, por ejemplo, una aplicación que tiene es para clasificar tumores. Si uno tiene la imagen de un tumor, por un tomógrafo, por el aparato que corresponda, se le puede calcular esta dimensión, la dimensión del borde del tumor. Si el borde es suave, se parece a una línea, esta dimensión va a ser muy cercana a 1. Y a medida que se pone más irregular, crece acercándose a 2. Hay un umbral establecido por los médicos que si esa dimensión, si ese numerito, ese valor está por debajo de ese umbral, quiere decir que el tumor es más regular y por lo tanto tiene más posibilidades de ser benigno. Y si supera ese umbral, quiere decir que es más irregular y por lo tanto más probabilidades de ser maligno. Bien. Una de las cosas que pensaba cuando hablábamos de geometría en la naturaleza es en las olas, ¿no? Y eso pienso en las ondas, digamos. ¿En qué otras cuestiones se ve la onda en la naturaleza? Bueno, toda la energía se transmite mediante ondas en la naturaleza, ¿sí? La onda es cómo se propaga una perturbación, ya sea el sonido, bueno, la mayoría de las cosas que conocemos que se propagan mediante ondas. Este programa que tiene onda. También. Wow. Mira cómo bailamos. Perfecto. Todo. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué, @porqué_TV, ahí está. Facebook, todo tiene un porqué, para que estemos comunicados. Bueno, le queremos agradecer la presencia aquí, la verdad que ha sido un placer y no fue tan grave, estabas nerviosa al principio. Estaba muy nerviosa, pero no, me trataron muy bien. ¿Sí? Muy bien. Danos tiempo. Gracias. Danos tiempo y la cosa puede cambiar. Puede empeorar. Por ahora, en una primera etapa, somos cautelosos. La podemos volver a invitar, ¿no? Por supuesto. Siempre hay temas recurrentes, así que somos fractales nosotros también. Bueno, o fractarios, muy bien, se diría. muy bien. ¿Fractarios o fractales? Fractales. Fractales, lo dije bien de arranque. Fractal, perfecto. muy bien. Bueno, hacemos una pequeña pausa, nos vamos a meter con otro tema en un ratito nada más. Vamos a hablar del tema de los murciélagos y otras cuestiones. Pero para que ustedes participen con nosotros, tenemos una pregunta de todo lo que estuvimos hablando, a ver si lo saben. Vamos a ver de qué se trata. Pregunta, para jugar con ustedes. ¿Qué forma geométrica predomina en el caparazón de las tortugas? Hace un ratito veíamos una imagen. ¿Octogonal, eneagonal o hexagonal?